palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Padre, te doy gracias por esta palabra, esperando, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento a cada uno de nosotros, y esta palabra, Señor, que quede en nuestros corazones y que sea edificante para cada uno de nosotros. Yo te lo pido, Señor, que seas tú hablando y que no sea yo. Bendito Dios, te alabamos, ya te cantamos, y ahora, Señor, queremos que seas tú hablando a tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aquí Pablo, sabemos de que fue el apóstol, pues, que más caminó, ¿verdad? El hombre que más viajó. Para llevar la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Porque en el 17, ahí mismo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aleluya. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que cada uno de nosotros valemos tanto, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado. Amén. Dios nos ha escogido para que nosotros seamos servidores del Señor. Y a mí me toca esta palabra porque, y estaba yo sentado ahí y yo le decía, Señor, te pido que no me abandones nunca, porque yo quiero morir, pero sirviéndole al Señor. Porque todos conocemos, hermanos, de que muchos, no solo en esta congregación, sino que en todas las congregaciones sucede lo mismo. Muchos vienen hablando bonito, cantando bonito, pero en el momento de una prueba, ahí es donde se desvanecen. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y tenemos que aferrarnos a esta palabra que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para que demos fruto. Y cada quien, Dios ha dado el don a cada quien. Gloria a Dios. No todos podemos cantar, no todos podemos predicar. Yo le he dicho al Señor, yo no puedo predicar, pero estoy como de emergencia. Gloria a Dios. Que no, pues no me queda otra alternativa porque no me puedo negar. Ustedes se han dado cuenta pues que yo lo que hablo lo hago así. Y muchos tienen el don para predicar porque pueden hablar fuerte, ¿verdad? Pero cada quien, el Señor ha dado su ministerio. Yo me gozo porque cuando canta las alabanzas el hermano Kevin,
Gloria a Dios. Las de adoración, siempre hay una que canta, que nos toca el corazón y nos saca la lágrima, aunque no quiera llorar uno. Pero ese es el don, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos a esta palabra. Por eso Pablo dice que el Señor lo llamó para predicar su palabra. Ese era el propósito, ¿verdad? Y conocemos la vida la historia de Pablo, ¿verdad? Que era perseguidor de los cristianos. Pero el Señor lo tenía guardadito, ¿verdad? El Señor lo tenía ahí guardadito. Pero cuando le dijo el Señor, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó su rebelión. Y fue uno de los apóstoles pues más entregados, podemos decir así, ¿verdad? Porque Pedro, conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Que Pedro dijo que él daba la vida por él, y por eso le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me negarás, ¿verdad? Entonces, pero podemos darnos cuenta que Pablo fue un perseguidor de los cristianos, pero fue el hombre más sufrido y entregado a las cosas del Señor. Entonces, de allí nosotros tenemos que tomar esa palabra y ese ejemplo de Pablo. El evangelio no es fácil, hermano. El evangelio, podemos decir, es de sufrimiento para cada uno. Si nosotros pensamos de que por obtener la salvación, nosotros pues vamos a vivir felices, no, vamos a ser perseguidos. Vamos a sufrir por la palabra. Sabemos sabemos, hermano, que el ser humano no quiere nada con el Señor, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, en este lugar de aquí, conocemos que hay muchos predicadores en la calle, y la gente pasa como si nada. No le importa, no le pone atención, ¿verdad? A veces hay muchos que en la época de frío están predicando la palabra, están llevando la palabra, pero a la gente no le importa, ¿verdad? Pero el que lo está haciendo, el Señor está tomando en cuenta lo que está haciendo esa persona. Si alguien no se convirtió, pues él salió de su responsabilidad, ¿verdad? Cuando salimos nosotros nos gozamos, ¿verdad? Porque llega gente necesitada, algunos piden oración, y uno se siente pues de servidor de Cristo cuando alguien llega a pedir oración. Pero la palabra se distribuye todo aquel que la escucha, ¿verdad? Porque va a llegar el momento cuando todos vamos a pasar al frente del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y ahí no va a haber excusa para nadie. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo predicada, y vendrá el día donde la palabra ya no se va a escuchar, porque está escrito en este libro. Todos sabemos de que llegará el momento donde ya no vamos a poder escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Solo los que logremos aprendernos lo que podamos, ¿verdad? Por eso, bueno, pues si al leer o uno se le va grabando, ¿verdad? Toda la lectura que uno lee, pero como que no le ponemos tanta interés o importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ese momento llegue, que usted no va a poder cargar la Biblia, pues yo creo que ni en el teléfono tampoco, porque pues si la palabra dice que ya no va a haber cómo nosotros predicar, entonces la palabra se va a cumplir, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya.
Quiero que vayan conmigo a Hechos 9:20. Gloria a Dios, 9:20. Aquí vamos a concordar con lo que leímos en Corintios 1:17. Dice así: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Estamos hablando de Pablo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Aquí podemos comprobar, ¿verdad?, cuando leímos Corintios 1:17, donde él confirma que él fue llamado para predicar. Y esta palabra de aquí, que acabamos de leer, fue cuando él fue recién llamado. Y ahí es donde empieza la persecución de Pablo. No sé si lo han leído, ¿verdad? Pero ahí es donde empieza la persecución de Pablo, ¿verdad? Y los apóstoles, pues algunos no le creían tampoco, porque el Señor hizo un cambio total, un cambio total. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nosotros dejemos lo que nos daña, pues. Nos daña tanto lo material, porque este hombre, desde que fue convertido, pues su mente dejó de ser, porque él era ¿cómo se llama? Le podemos llamar negociante, ¿no? Porque venía de una familia que hacían barcas y comerciantes, pues. Pero él, desde que fue convertido, él cambió su forma de pensar. Y prioridad número uno fue el Evangelio. Porque lo que a él le sucedió, pues no fue cosa sencilla, cosa fácil. Y la palabra nos da a entender que él quedó ciego ante la presencia de Dios, ¿verdad? Lo dejó ciego. Y no digamos el somatón que le pegó también, ¿verdad? Pero solamente así, quizás nosotros pudiéramos hacer un cambio total, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, yo me pongo de ejemplo, hermano. Yo he hecho un pacto con Dios, y es lo que le estaba mencionando. Yo le pido al Señor que me dé la oportunidad de morir sirviéndole. Gloria a Dios. Por eso les puse el ejemplo de que yo no iba a venir. Imagínate. Le digo a mi esposa después que tal si voy y me deja el Señor encamado no sé cuántos días, me va a salir peor, le dije yo. Es que con el Señor no se juega, hermano, ¿verdad? El Señor es bueno, el Señor es lleno de misericordia. Y el problema es que Él todo lo sabe. Por eso luego me reargulló mi espíritu y me dijo: pues a trabajar bien fuiste, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que nosotros tomar esta palabra, ¿verdad? Ya me pasé los 5 minutos. Pero
Cuando nosotros, hermanos, a mí me gusta oír los testimonios, ¿verdad? Porque los testimonios a mí me ayudan. No sé si a usted, pero a mí sí me ayudan, ¿verdad? Porque sabemos de que tenemos un Dios poderoso, pero también tenemos al diablo, que el mismo Dios lo tiene para que nosotros seamos zarandeados, si Él lo permite, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta oír el testimonio que da José Girón, ¿verdad? Donde nosotros a veces decimos el diablo, y el diablo a veces ni siquiera lo conoce a uno, dice. Sino que a usted lo conoce un demonio chiquitito, porque son legiones. Entonces él tiene pues a todos sus secuaces ahí que en cada lugar. El diablo pues es todo lo contrario con el poder de Dios, que ya lo sabemos, ¿verdad? Dios sabemos de que está en todo lugar. Antes que nosotros hablemos, ya Dios ya lo sabe, ¿verdad? Pero el diablo no. El diablo es todo lo contrario. Pero cuando nosotros entramos en lo espiritual, hablando de lo espiritual, hermano, si nosotros entramos a un nivel más alto, entonces ellos se ponen de acuerdo y le ponen uno a la altura pero si nosotros no leemos ni oramos, ellos ni se preocupan. No se preocupa porque. Pero alguien que sí quiere enfrentarse a estas potencias, es ahí donde nosotros logramos a conocer, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar, como decimos, con esa armadura que el Señor quiere que nosotros tengamos. Medio les relato esta historia o este testimonio de este hermano, ¿verdad? Estaba en la India, donde le mandaron a él para que lo mataran. Y dice que en el hotel donde él estaba, pues ahí trataron de envenenarlo. Pero él iba para una campaña donde dice de que él sentía que se estaba muriendo ya, y que le dijo al Señor: Señor, yo no voy a poder predicar porque me estoy muriendo. Él en el hotel con su esposa. Pero el Espíritu dice que le decía que él había confiado en un Dios grande y poderoso. Y fue así como él tomó esa palabra. Y la esposa de él que le dijo: ponte tú en la puerta y ora por mí. Y empezó él, dice que le dijo al Señor: Señor, si llego a la puerta de donde él estaba, a la puerta del cuarto, estamos hablando del cuarto, si llego a la puerta es porque tú me levantaste y me sanaste. Y dice que como él
pudo, se paró y empezó a dar paso por paso por paso, y logró llegar a la puerta. Y cuando él llega a la puerta, la esposa le da la mano y él grita victoria, y él grita con toda su fuerza, porque es bonito oír ese testimonio, cómo Dios lo sana de un segundo a otro segundo, pero con la fe que él puso en el poder de Dios. Y dice que se presentó, y eso estaba llenísimo de satanistas. Cuando yo oigo ese testimonio, digo yo, nosotros con uno nos sacan corrido. Pero lo que yo quiero que entendamos es la oración. La oración. Él predica mucho de la oración y el ayuno. Es lo que más recomienda para que nosotros podamos tener la armadura de Dios. Así, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado un don donde tenemos que ponernos a recapacitar primeramente, ¿verdad? Y poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo ese potencial para que nosotros podamos servirle al Señor, ¿verdad? Para que podamos cantarle y cada quien con lo suyo. Cada quien tenemos que servirle al Señor, porque es lo único que nosotros nos vamos a llevar cuando así nosotros partamos con el Señor. Es la única ganancia que nosotros vamos a tener de haberle servido al Señor. Hermanos, eso es todo lo que yo puedo